Vivimos en un mundo donde las dudas y la incertidumbre parecen crecer todos los días, pero aún así Dios nos llama a confiar plenamente en Él. La lección de escuela sabática de esta semana estudia el poder de la fe, una fe que no depende de lo que vemos, sino de las promesas de Dios. Así que acompáñanos, será una linda experiencia para tu vida y mi vida. El título de la lección de escuela sabática de esta semana es La fe. Es uno de los títulos más cortos que podemos encontrar en este folleto, pero también es uno de los más profundos y poderosos en nuestras realidades espirituales. Porque todo lo que nosotros hacemos, cantar, leer la Biblia, ir a la iglesia, servir, todo esto debe estar entretejido con la fe, porque si no sería vano. Dice las Sagradas Escrituras, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pero qué es la fe? Pues la lección de escuela sabática presenta un texto donde se define. Está en Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Y vivimos en un mundo donde hay cosas que no vemos, pero sabemos que existen y se hacen reales en este mundo físico, como el Wi-Fi, como la inteligencia artificial. No las podemos ver. Yo no puedo traer en una bolsa y traer una libra de fe o traer un kilo de fe y decir, mira, aquí está. No, yo no puedo verla, pero los resultados de la fe se hacen evidentes en nuestra vida. Es esa seguridad de lo que Dios hace en nuestra vida. Ahora, debo entender claramente que la fe no se desarrolla en mí, la fe no nace en el ser humano, la fe viene como un don, un regalo que Dios nos hace a nosotros. La misma Escritura lo presenta en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que, apreciado amigo y apreciado hermano, la fe es un don que Dios nos da para que nosotros podamos desarrollar una relación profunda y armoniosa con Él. Nosotros tenemos la responsabilidad de alimentarla, de ejercerla y hacer que nuestra fe cada día esté en sintonía con nuestro Creador y nuestro sustentador. Esta semana nosotros vamos a ver cómo muchas veces las dudas, las incertidumbres pueden debilitar nuestra fe. Pero a pesar de eso, Dios nos hace un llamado y nos dice, confíen en mí porque yo estoy al control. Esta semana va a ser espectacular para nosotros disfrutar de nuestra relación con Dios. Solo dame una señal es el siguiente tópico en la lección de esta semana. Y cuando nosotros hablamos de señales es que vemos que cada generación quiere ver señales. Piden a Dios señales. Yo recuerdo que hay personas que le dicen a uno, si yo hubiese estado en el tiempo de Jesús, si yo hubiese visto los milagros, por supuesto que yo confiaría en el Señor. Pero es que no los veo ahora. Yo ahora no veo esos milagros de que los paralíticos se levantan, que los muertos resucitan, que cae maná del cielo, que el mar rojo se abrió. Yo no veo eso. Esas personas supuestamente sí la vieron. Así que ellos tuvieron señales para creer. Pero ¿qué señales tenemos nosotros? Pues, apreciado amigo y apreciado hermano, nosotros tenemos más que señales, tenemos evidencias claras tanto en la historia, tanto en la naturaleza, y aún así tenemos casi 6,000 años registrados en las Sagradas Escrituras y podemos tener la seguridad de lo que en ellas dicen es totalmente confiable. Así que, apreciado hermano y apreciado amigo, si usted está pidiendo señales, quiero decirles que antes de las señales usted debe decirle, Señor, dame fe. Y esa fe va a ayudar a que su vida espiritual pueda crecer. Cuando nosotros hablamos de la importancia de ir a los registros bíblicos para recordar los eventos que Dios ha hecho para que nuestra fe se alimente y para que nuestra fe se fortalezca, vemos que es algo que desde los antepasados se realizaba. Vamos al libro de Deuteronomio,
capítulo 4, desde el versículo 9, donde dice de la siguiente manera, Moisés hablándole al pueblo: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aquí la palabra del Señor nos está mostrando uno de los grandes momentos del pueblo de Israel. Cuando Moisés le está diciendo a todo ese pueblo que salió de Egipto y a los hijos de los que salieron de Egipto, ustedes tienen que recordarles a sus hijos y a los hijos de sus hijos todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Yo estoy completamente seguro que usted y yo tenemos muchas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, muchos milagros, muchas señales, muchas evidencias de su existencia, de su amor, de su cuidado. Cuando nosotros las recordamos, apreciado amigo, esa fe se fortalece, esa seguridad y esa confianza en Dios hace que nosotros podamos avanzar aún en medio de las dificultades. Porque el tema de la fe, apreciado amigo, no es un tema teórico. El tema de la fe es algo que necesitamos todos los días en las batallas, cuando recibimos una llamada telefónica, cuando recibimos un cobro que no sabemos de qué es, cuando tenemos una deuda que no sabemos cómo vamos a pagar, cuando tenemos un problema con los hijos, cuando tenemos un problema familiar. ¿Qué hacemos? Ahí es cuando esa fe, apreciado amigo, viene y nos llena a nosotros de ánimo y de confianza. Y aún en medio de la oscuridad, yo puedo ver el camino que Dios tiene para nosotros. Esta semana y este estudio nos muestra a nosotros que aunque nosotros pidamos señales, que aunque nosotros hablemos a las personas y ellas nos digan, muéstranos señal, apreciado amigo, tenemos señales y evidencias por doquier. Ahora, lo que pasa es que hay señales que son caprichosas. A veces nosotros queremos que Dios nos responda y nos dé las señales que nosotros le decimos, pero las señales se están cumpliendo. Mateo capítulo 24, el mismo Señor Jesús presentó las señales que estamos viviendo en estos días, en estos tiempos de guerras, de hambrunas, de persecuciones, de pandemias. Todas esas señales se han venido cumpliendo. Sin embargo, la lección de escuela sabática nos hablaba a nosotros de unas personas que en el tiempo de Jesús lo querían cuestionar y le decían, muéstranos señales, muéstranos milagros en los cuales nosotros podamos creer que tú eras el Mesías. Y Jesús responde de una manera interesante a este grupo de personas en Mateo capítulo 8, versículo 11 al 12, donde dice así, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué piden señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Estas personas lo único que querían hacer era tentar a Jesús. Estas personas querían llevar a Jesús y acorralarlo porque no querían tener fe, porque no querían recibir la fe, porque no querían recibir al Mesías como su Salvador. Apreciado amigo, muchas veces nosotros cuando tenemos problemas o cuando tenemos dificultades, no podemos decirle al Señor qué haga. Debemos decirle, Señor, en medio de esta situación difícil, en medio de esta enfermedad, en medio de esta pérdida, muéstrame que tú estás a mi lado, que tú estarás obrando conmigo. Y yo quiero decirte con plena seguridad que Dios lo va a hacer porque Él te ama. Las señales tienen un problema. Hay personas que quieren que su fe se base en las señales y ahí es supremamente peligroso. La fe no se debe basar ni siquiera en los milagros. La fe se debe basar siempre en un escrito está, en las promesas que Dios ha dejado en sus palabras. ¿Por qué? Porque las señales y los milagros a veces pueden ser interpretados de diferentes maneras. Aunque la lección no lo dice, hay milagros que no pueden ser de Dios, sino simplemente pueden ser engaños para que las personas no crean en un escrito está, sino que crean en lo que ellos desean que creen. Hay un texto de Elena de White donde
nos expone claramente lo que sucedió ese día. El deseo de todas las gentes en la página 379 dice: estas señales no eran los que los judíos necesitaban. Ninguna simple evidencia externa podía beneficiarlos. Lo que necesitaban no era una ilustración intelectual, sino que ellos necesitaban una renovación espiritual. Y ahí es cuando yo quiero que entiendas algo. La fe es un regalo de Dios, pero para nosotros recibir ese regalo, nuestro corazón tiene que estar humilde y sometido al Señor. Esta generación lo único que quería era un espectáculo para ver si Dios hacía lo que sus caprichos decían. Hoy sucede exactamente lo mismo. La fe es indispensable para nosotros poder creer en Dios. Y ahí es cuando tu corazón debe ser humilde y sencillo y decir: Señor, dame fe, dame fe. Dame en mi corazón esa fe y que pueda crecer y que pueda desarrollarse. Así que, apreciado amigo y apreciado hermano, en vez de estar pidiendo milagros, en vez de estar pidiendo señales, pídele al Señor: Señor, dame fe, dame un corazón dispuesto para recibir ese don espiritual. Jesús ve nuestra fe. Y nosotros debemos ver que hay diferentes niveles de fe. No porque unos sean mejores que otros, sino que en nuestra relación con Dios nosotros podemos ir creciendo. Y es exactamente el propósito de la lección de escuela sabática, que la fe de cada persona que la estudia, que la medita, crezca. Y este día nos presenta a nosotros esto, pero no podemos olvidar que Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce lo profundo que hay en él. Dice Juan capítulo 2, versículo 23 al 25, algo supremamente interesante, hablando de un episodio bíblico. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Apreciado hermano y apreciado amigo, a veces nosotros nos dejamos llevar mucho por las emociones, porque Dios hizo algo y nos emocionamos y comenzamos a prometer. Pero Dios conoce nuestro corazón en lo profundo y Él sabe qué nivel de fe tenemos, pero también nos ayuda a desarrollar esa fe. Y este día nos da a nosotros casi 6 ejemplos de cómo desarrollar la fe y de diferentes personas y de diferentes momentos en cómo la fe ejerció en ellos para bien. El primer caso fue la fe de los apóstoles cuando se llenaron de miedo. Esa fe el Señor se la cuestionó y le dijo: ¿tan pequeña es tu fe? Eso se encuentra en Marcos capítulo 4, versículo 40. Luego vino la fe de Pedro. Pedro inició bien, pero terminó mal. Hermanos, ahí es cuando la fe se debe desarrollar. Por eso la fe es una confianza total y absoluta en el Señor. Luego, hablando de un papá que tenía un problema con su hijo, ese papá estaba desesperado, no sabía qué hacer con su hijo tenía un demonio, lo había llevado a un lado, lo había llevado a otro, no encontraba solución. Él quería llevar a Jesús ese hijo. Y cuando se encontró con Jesús, Jesús le mostró el poder de la fe, cómo la fe podía llevarlo a ese milagro que él necesitaba. Pero este hombre fue tan humilde que le dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. Marcos capítulo 9, versículo 24, este papá desesperado le dijo: ayuda a mi incredulidad. Y es que a veces, escucha muy bien esto, a veces aunque nosotros tenemos fe en nuestro corazón, a veces hay dudas, a veces hay preguntas. ¿Por qué? Porque somos humanos y el Señor conoce eso. Sin embargo, este papá desesperado fue tan honesto y tan sincero que le dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. Yo creo, Señor, pero dame más fe. Yo he tenido que hablar con muchas personas que
son adventistas del séptimo día de toda la vida, pero a veces tienen preguntas, a veces tienen dudas, a veces ven cosas que los desanima en su vida espiritual. Y ahí es cuando la fe tiene que fortalecerse. Ahí es cuando uno tiene que decir, Señor, yo confío en ti plenamente, yo obedezco a ti completamente. Ayúdame y el Señor te va a ayudar. El siguiente ejemplo fue la fe de una mujer cananea, una mujer que ni siquiera era el pueblo de Dios. Al principio Jesús como que trató de esquivarla. Sin embargo, esta mujer siguió a Jesús. Este relato se encuentra en Mateo capítulo 15, donde después de que Jesús le da las palabras de sanidad para su hija, Jesús le dice algo impresionante en Mateo capítulo 15, versículo 28, donde le dice, grande es tu fe. Luego sigue la fe del centurión, un hombre romano, un hombre que entiende que el poder de la palabra y de la autoridad es enorme. Jesús lo hizo el milagro que él necesitaba para su siervo que estaba enfermo. Y este hombre responde de una manera muy impactante. Simplemente decide confiar en el Señor, confiar en la palabra de Jesús. Y cuando Jesús vio la fe de este hombre, miró a sus discípulos en Lucas capítulo 7, versículo 29 y le dice así, ni aún en Israel he hallado tanta fe como la de este hombre. Y el último ejemplo que nos presenta este día es la fe de Esteban, un varón lleno de fe. Apreciado hermano y apreciado amigo, la fe es uno de esos dones, uno de esos regalos que Dios nos ha dado. Hay diferentes niveles de fe, claro que sí, pero ahí es cuando nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a desarrollar esa fe. La pregunta es, ¿cómo puedo desarrollar mi fe? Con una relación activa y profunda con el Señor, orando, estudiando la palabra, asistiendo a la congregación, dando testimonio a otros, sirviendo. Todas estas actividades hacen que nuestra fe se alimente y que nosotros podamos crecer día a día y momento a momento en nuestra fe. Cuando los discípulos comenzaron a seguir a Jesús, su fe fue creciendo. El mismo Pedro, nosotros lo vemos a él en Hechos de los Apóstoles, un hombre que simplemente toma de la mano a un paralítico, a un cojo y lo levanta. Y le dice, en el nombre del Señor Jesús te digo, levántate. Su fe creció. De la misma manera, cuando nosotros llegamos a una congregación, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, nuestra fe va en crecimiento. Pero eso depende de cómo nosotros alimentamos esa fe. La fe no es un sentimiento, es el título para este día. Y vivimos en un mundo lleno de sentimentalismo y emociones. Creo que hoy en día los sentimientos están dominando a las personas. Hay consejos como los siguientes. Haz lo que tu corazón te diga. Si te sientes bien, no hay problema. Y estos pensamientos a veces suenan bonitos, suenan interesantes, pero son muy peligrosos. La fe no depende de sentimientos. La fe es un don de Dios que Él nos ha dado a nosotros para que nosotros lo desarrollemos y crezcamos en esa fe y podamos tener esa salvación tan anhelada. Apreciado amigo y apreciado hermano, la fe nos hace vivir a nosotros en la salvación del Señor desde el momento en que nosotros lo recibimos. Vamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 13. Dice así, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que deben tener, sino que piensen de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué está diciendo este texto? Que el Señor te dio fe a ti, le dio fe a tus hijos, le dio fe a tu primo, le dio fe al pastor, le dio fe al hermano. Cada uno de nosotros hemos recibido esa fe. ¿Y por qué la hemos recibido?
porque hemos tomado la decisión de tener al Señor Jesucristo en nuestro corazón y aceptarlo como nuestro Salvador. En ese momento, el Señor reparte esa fe a todas las personas que lo han recibido en su corazón. Y esa fe nos permite a nosotros disfrutar de la salvación que Él nos ha dado. Efesios capítulo 2, versículo 8 lo dice claramente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Hermanos, yo quiero que entendamos algo. Dios solo ha tenido una manera de salvar al hombre. Y esa manera ha sido por gracia a través de la fe. Desde Génesis hasta Apocalipsis, es el mismo plan de salvación, es el mismo método a través de la gracia por medio de la fe. La fe es esa soga, esa cuerda que nos conecta con el Señor y nos permite disfrutar de la salvación desde hoy. Y el Espíritu Santo nos convence en nuestro corazón, nos da esa seguridad y esa tranquilidad que Él está en nosotros. Así que, hermanos, la fe consiste en creer y confiar en Dios, no solo en los buenos momentos, sino también en los momentos de oscuridad, en los momentos de tormenta, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Esa fe nos hace a nosotros vivir confiados. Aunque veamos oscuro, sabemos que hay una luz, porque Dios la traerá. Y esa confianza nos lleva a nosotros a vivir tranquilos, a no ser ansiosos, a no vivir en un nerviosismo, sino a confiar en el Señor, aunque no lo entendamos. Así que la lección de esta semana nos muestra a nosotros la importancia de la fe, pero cómo nosotros podemos alimentar esa fe para que cuando lleguen los momentos de duda, de dificultad, nuestra fe sea fuerte y pueda sobrevivir a cada uno de esos momentos. Ejemplos de fe es el título de la lección de este día. Y qué interesante es cómo la autora de la lección toma el capítulo 11 de Hebreos, que es uno de los capítulos donde nos habla completamente de la fe, y lo divide en 4 partes. Hermanos, el libro de Hebreos fue escrito por el apóstol Pablo, pero el capítulo 11 es un bastión de la fe. En el primer verso nosotros encontramos lo que es la definición. Vamos a Hebreos capítulo 11 y vamos a leer algunos versos de allí. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Y a partir del versículo 5, a partir del versículo 4 hasta el versículo final, cómo el apóstol va desarrollando los diferentes héroes de la fe. Y aquí es donde nosotros podemos ver esta división que hace esta persona. La primera nos muestra la definición de lo que es la fe: confiar plenamente. No tengo que ver, tengo simplemente que aceptar que Dios me ama. El versículo 1 y el versículo 3 nos habla de Dios y de su poder creador. El versículo 6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a leerlo porque este es uno de los textos más impresionantes que hay en la Biblia. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí este texto nos está colocando un punto clave en nuestra vida. Y es que yo tengo que creer en el Señor. Yo tengo que tomar la decisión y decir: yo creo en Dios. Punto. Es que la evolución. Es que mis maestros me enseñan. Te pueden enseñar muchas cosas,
pero finalmente el que toma la decisión eres tú. Por eso te digo, Dios nos está dando la fe a todos los que aceptamos creer en Él. Y cuando nosotros buscamos al Señor, tenemos que tener la fe y decirle: Señor, yo creo en ti, yo sé de tu existencia, yo sé que estás en mí, aunque mi corazón es orgulloso, aunque tengo muchas preguntas, Señor, yo sé que tú existes y que me amas. El Señor comienza a obrar de una manera impresionante. Hermanos, Dios nos ama de tal manera que comienza a atraernos hacia Él. No te resistas a esa atracción que Dios está haciendo contigo y con toda tu familia. Luego, la autora viene en esas tres divisiones, ¿no? Número 1, la definición de la fe. Número 2, Dios como el creador de todo el universo. Número 3, la importancia de la fe en la relación que tenemos con Él. Por eso dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego viene los héroes de la fe, la galería de la fe. Hermanos, habla de 16 personas que vivieron en diferentes épocas, en diferentes momentos, pero todos ellos tuvieron batallas. Pero cómo la fe les ayudó, diferentes naciones, diferentes problemas, pero todos salieron victoriosos. Algunos de esos héroes que están aquí es Abel, Enón, Noé, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y muchos más. Son 16 héroes de la fe. Cada uno de ellos tuvo que enfrentar su momento. Cada uno de ellos tuvo que tomar la decisión y decirle: Señor, dame más fe en estos momentos de batalla. Y el Señor les dio fe hasta que sobreabundó. Así que la fe es el resultado de nuestra relación con Dios. Dios nos la da, pero esa fe comienza a crecer en nuestra relación con Dios. Por eso Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. En estos tiempos de entretenimiento y de tantos videos y de scrolling, es cuando yo tomo la decisión: ¿qué escucho? ¿Qué pongo en mi cerebro? También la fe es algo que nosotros debemos decirle al Señor que nos ayude a aumentarla. Marcos capítulo 9, versículo 24 dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Simplemente le ayudó a aumentar esa fe. Hermanos, necesitamos ejercitar nuestra fe y recordar que nuestra fe no es un sentimiento, sino que es una decisión que nosotros tomamos de creer en Dios por la eternidad. Hermanos, finalmente esa es la gran batalla. ¿Le creo a Dios o hago lo que los hombres dicen? ¿Le creo a Dios o hago simplemente lo que mi corazón me indica? Y ahí es donde está la batalla. La batalla desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Creo en la palabra de Dios o no creo en la palabra de Dios? Ahí está el punto central de la batalla cósmica. ¿Creerle a Dios o no creerle a Dios? Por favor, yo oro para que tú y yo podamos creer a Dios todos los días más en nuestra vida. La fe de Jesús es el título de la lección del jueves. Este es uno de los títulos que más nos gusta a nosotros como adventistas del séptimo día, porque nosotros en Apocalipsis encontramos varios textos que nos identifican a nosotros porque guardamos la ley del Señor, porque tenemos el testimonio de Jesús y tenemos la fe de Jesús. Entonces, la lección de este día se basa en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, donde el Señor dice de la siguiente manera: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hay una gran discusión en el mundo teológico si es la fe de Jesús o la fe en Jesús. Independientemente de una o de otra, la fe de Jesús o la fe en Jesús es una confianza absoluta que me lleva a mí a una obediencia total para desarrollar en mí una esperanza en estos tiempos de oscuridad. Entonces, hermanos, ¿cuál es esa fe de Jesús? Esa fe de Jesús fue la confianza absoluta que tuvo nuestro Señor Jesucristo
en los momentos más difíciles. Y yo quiero que entiendas algo. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él no la pasó siempre bien. Sus días no todos fueron felices. Hubo momentos muy difíciles. ¿Recuerdas cuando Jesús fue al monte de los olivos y le clamó: Señor, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa? Su corazón humano se quebró, se partió. Jesús no quería pasar por la cruz. Veía que esto iba a ser una situación muy difícil y le dijo: Señor, si hay otra manera. Y aún así el Señor respondió: no, no, no. Y aún así Jesús confió, pero no solamente confió, obedeció completamente. Y este verso me habla de dos cosas importantes: los que tienen los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hermanos, la verdadera fe en Dios nos lleva a nosotros a la obediencia. Pero para la iglesia adventista, en un principio, este mensaje no fue fácil. Cuando la iglesia adventista surgió en los Estados Unidos, se enfocaban muchísimo en la ley de Dios, en los mandamientos. Y se habían olvidado de la justicia de Dios, de la justificación por la fe. Por eso el Señor envió mensajeros a su iglesia para que les recordaran la importancia de la justificación por la fe y que habláramos también del amor, de la gracia, de la justificación, cómo el Señor nos iba a justificar, cómo el Señor nos iba a santificar para glorificarnos por la eternidad. Hay una cita de Elena de White en este día que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 3, página 202, donde dice: los mandamientos de Dios han sido proclamados, pero la justicia de Jesús, dándole igual importancia, no ha sido presentada por los adventistas del séptimo día, haciendo que la ley y el evangelio vayan de la mano. Y aquí es la importancia y el balance que nosotros debemos tener. La fe me debe llevar a mí a una obediencia total. La fe es esa confianza absoluta. Y esa confianza absoluta en Dios me lleva a mí a una obediencia completa en el Señor. Es que no me gusta, es que la mayoría hace esto, es que no es de moda, es que esto no es común. No, ahí es donde viene: ¿obedezco a Dios u obedezco al hombre? La fe en el Señor, hermanos, nos debe llevar a nosotros a obedecerlo, aunque se desplomen los cielos. Tener fe en Jesús significa que Él y su fe habita en nosotros, pues Él es el verdadero fundamento de nuestra fe, pues Jesús es el digno de abrir los sellos de Apocalipsis. Así que, apreciado amigo y apreciado hermanos, Jesús es nuestro ejemplo. La fe de Jesús fue una confianza absoluta que lo llevó a una obediencia total. Recuerda esto: en los días difíciles, incluso en el sufrimiento, incluso en la muerte de un ser querido, esto es una ayuda que Dios nos da para los momentos difíciles. Para estudiar y meditar. Aquí nosotros podemos ver algo interesante, y es que la fe entreteje todo el plan de la salvación. Mira, somos justificados, o sea, perdonados y reconciliados por la fe, según Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También somos santificados, o sea, se nos da el poder de ser como Jesús por la fe, según Hechos capítulo 26, versículo 18. Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto es lo que se llama el proceso de la santificación, ser más parecidos a Jesús cada día. Y Jesús nos invita a permanecer en la familia de Dios, porque cuando los aceptamos por la fe, nos hacemos hijos de Dios. Juan capítulo 1,
versículo 12 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Debemos creer esto porque Dios lo dijo, porque Él lo prometió y porque así es. Entonces, en estos tiempos finales, ¿cómo van a vivir los creyentes? Por fe. La lección de este día trae varias preguntas. Yo me voy a enfocar solo en una y es: ¿qué papel juega la fe en las batallas que vivimos todos los días? Hermanos, desde que nosotros nos levantamos hasta que nosotros nos acostamos, estamos viviendo una batalla espiritual. Esto es una guerra. Y ahí es cuando la fe, apreciado hermano y apreciado amigo, nos lleva a nosotros a la victoria, porque es esa confianza total que podemos tener en el Señor. Qué bonito es que nosotros como hijos de Dios cada día podamos aprender una promesa, o cada semana recordar una promesa y tenerla en nuestro corazón. Yo sé que Dios obra, yo sé en quién he creído, y en estos momentos la fe nos va a identificar en el tiempo final, porque solo los hijos de Dios vivirán por fe en estos tiempos. Bendiciones y nos vemos la próxima semana.